Bueno, quien les habla, José Javier Mamani Poma, de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Puras, de la carrera académica profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica. El área académica que se cursa es Termodinámica 2, del docente ingeniero Mario Alejandro Ramos Herrera, que voy a tratar de hablar del tema compresores y tipos. Otto von Guericke. La historia de los compresores empieza en la investigación de von Guericke en el año 1650. Un físico e ingeniero alemán llamado Otto von Guericke inventó una bomba de vacío y experimentó con la presión de aire y cómo esta podía ser utilizada para alcanzar diversos medios. La bomba de aire de Guericke demostró que el aire que trabajaba con la combustión. Sus experimentos mostraron la ruta para posteriores estudios del uso de aire como compresor. Los primeros compresores de aire. El compresor conocido como el cilindro soplador fue el primero en ser inventado. Este fue creado en el año 1762 y podía producir 14,4 libras por pulgadas cuadradas en kilopascal 99,9. En el año 1829 un compresor de aire compuesto fue patentado. Un poco más de 40 años después, en el año 1872, el compresor fue mejorado con el uso de chorros de agua que refrescaban a los cilindros, o sea, refrigeración. Esta invención acentuó la importancia de controlar la temperatura y la humedad del aire que estuviera siendo comprimido para una eficacia más alta de herramientas. En resumen, un compresor eleva la presión de un gas, vapor o una mezcla de gases a vapores. Estos se pueden clasificar en compresores de desplazamientos y compresores dinámicos, y a su vez estos pueden subclasificarse. ¿Qué es un compresor? Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. Son máquinas de flujo continuo en donde se transforma la energía cinética, o sea, la velocidad, en trabajo de presión. Tipos de compresores. Hay dos tipos de compresores: compresores de desplazamientos y compresores dinámicos. Es lo que tienen sus clasificaciones. Los compresores de desplazamientos. Estos tipos de compresores incrementan la presión directamente, reduciendo el volumen del gas. Sus características principales son las altas presiones y el bajo volumen que mueven. Como vemos, ¿no? Compresores de desplazamiento, compresores alternativos que son de pistones, de diafragma, y compresores rotativos de multicelulares, de tornillo y rods. Compresores alternativos o de émbolo, más conocido émbolo. Compresor de pistón. Como su nombre indica, el compresor de pistón centra el funcionamiento en el movimiento de uno o varios pistones. Su principio de funcionamiento es sencillo. El eje se desplaza a un émbolo con movimientos alternativos en la fase de aspiración. El aire llena la cavidad del pistón. En la fase de compresión, al émbolo hacia arriba reduce el volumen del gas y no impulsa hacia la línea de distribución. Acá vemos, ¿no? De acá desplaza así el aire, comprimiendo, ¿no? Que es que entra por acá el aire y que sale por acá, y que es el volumen muerto, y acá está del pistón. Para alcanzar mayores presiones y aumentar los rendimientos, algunos compresores disponen de varios pistones, como pueden ser multietapas dispuestos en serie, ¿no? O sea, de doble en lleno sentido. Y esta etapa se puede comprimir en el siguiente. Esta puede alcanzar presiones cercanas a los 200 bares. Compresores soplantes. Se conocen como compresores de doble motor o de doble impulsor, aquellos que trabajan con dos motores acoplados, montados sobre ejes paralelos para una misma etapa de compresión. Una máquina de este tipo muy difundida es el compresor de lóbulos mayor, conocida como rods, de gran ampliación como alimentador de los motores diésel o compresores de gases a presión moderada. Los motores, por lo general de 2 o 3 lóbulos, están conectados mediante engranajes exteriores. Los gases que entran al soplador, que queda atrapado entre los lóbulos, y la carcasa. Con el movimiento de los motores de la máquina por el donde se sale, no pudieron
regresarse debido al estrecho juego existente entre los lóbulos que se desplazan por el lado interno. Compresor de diafragma, ¿no? Su funcionamiento es similar a los del émbolo. Una membrana se interpone entre el aire y el pistón, de forma que se aumenta su superficie útil y evita que el aceite de lubricación entre el contacto con el aire. Estos compresores proporcionan aire limpio, por lo que son adecuados para trabajar en industrias químicas o alimentarias. Normalmente no superan los 30 metros cúbicos por hora de caudal que se utilizan para presiones inferiores a los 7 bares, ¿no? Compresor multicelular, ¿no? Estos ya son compresores rotativos. Estos compresores están constituidos por un rotor excéntrico que gira dentro de un carter cilindro. Este rotor está provisto, ¿no?, de aletas que se adaptan a las paredes del cárter, comprimiendo el aire que se introduce en la celda máximo, ¿no? Necesitan lubricación para las piezas móviles, reducir el rozamiento de las paletas y mejorar al estanquidad, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Estos son las paletas que producen aire. El compresor de tornillos son los otros compresores ampliamente utilizados en la industria, junto con los compresores de émbolo. Funcionan mediante dos rotores helicoidales paralelos que giran a un cárter en sentidos contrarios e impulsan el aire en forma continua. El rotor macho conectado al motor arrastra el rotor hembra para consecuencias del contacto de sus superficies sin ningún engranaje auxiliar. Entonces el volumen libre entre ellos disminuye comprimiendo el aire. Es necesario lubricar las piezas móviles con el aceite para evitar severos desgastes de refrigeración. Los elementos se deberá separar el aire comprimido y mediante un separador de aire y el aceite, ¿no? Pueden dar caudales elevados a 24.000 metros cúbicos por hora y presiones cercanas, ¿no?, a los 10 bares. Temperaturas que pueden colocarse en serie varias etapas, llegando a las presiones de 30 bares, ¿no? Compresores ROTS. Estos compresores no modifican el volumen de aire aspirado. Lo impulsan, la compresión se efectúa gracias a la introducción de más volumen, o sea, de aire del que se puede salir. Los caudales máximos están en torno a los 1500 metros cúbicos por hora. Las presiones no suelen superar los 1 o a 2 bares. Los compresores dinámicos. El axial y el radial que ya conocemos, ¿no? Todo el mundo que es compresores dinámicos, vamos a hablar, ¿no? Un compresor es una máquina que eleva la presión de un gas, un vapor o una mezcla de gases y vapores. Son máquinas de flujo continuo, en donde se transforma la energía cinética, velocidad en trabajo, presión, nada más. Y compresor radial se busca en el principio de la compresión de aire por fuerza centrífuga y constan de un rotor centrífugo que gira dentro. Compresor axial se caracteriza por tener el flujo axial en forma paralela al eje. El gas pasa axialmente a lo largo del compresor que atraviesa las axiales alternadas de paletas, ¿no? Son estacionarias a las rotativas común a cierta velocidad que el gas después de que se transforma en presión. Utilizaciones. Las utilizaciones de los compresores son en diversas formas de campos, ¿no? Más que todo la utilización de compresores se habla en ingenierías y en los campos de mecánicos e industrias. Entonces, voy a hablar del proceso termodinámico. El proceso termodinámico es la evolución de las determinadas magnitudes o propiedades. Propiamente las termodinámicas relativas a un determinado sistema termodinámico. Desde el punto de vista de la termodinámica, transformaciones deben transcurrir desde el estado de equilibrio. O sea, el equilibrio debe estar emparejado nada más. Entonces, ahora voy a hablar del proceso isobárico, isotérmico, adiabático, isométrico, ¿no? Entonces, ¿qué es un proceso isobárico? Es aquel sistema termodinámico que presenta una variación en el volumen o temperatura y su presión permanece en constante. O sea, este es el trabajo y la presión permanece constante, ¿no? Como ven acá, puede ser el volumen o presión, ¿no? Pero la presión siempre va a ser constante. ¿Qué es proceso isotérmico? El proceso isotérmico, como muestra acá, es de las uniones que donde dice
la temperatura es constante, en el mismo caso, ¿no?, de la presión y volumen. Ahora, ¿qué es el proceso isométrico? En el gas ideal, que se puede igualar, ¿no?, que el volumen es isométrico, que el trabajo es igual al calor, ¿no? ¿Y qué es el proceso adiabático? Es un proceso adiabático del sistema que no recibe entrega del calor, entonces la energía solo depende. Entonces, compañeros, voy a terminar con los temas. Ante todo, ahorita pueden ver un plano, las partes de todo el compresor. Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside came out to